Que a los hombres también nos tienen metido un chip de infidelidad, ¿cierto? Sí, mientras con más mujeres estás, mucho mejor. Sí, más macho. No sabemos y no conocemos el real orgasmo, sino que solamente conocemos cómo se siente la eyaculación, que es un sentimiento muy inferior. Sí, ¿qué es tener sexo de la manera correcta? Eso me parece así como... Esa es una pregunta que me he hecho mucho yo también. ¿Qué es tener sexo de la manera correcta? ¿Qué es tener sexo de la manera correcta? Pues, el Qigong es una mezcla de movimiento con respiración, con meditación. Entonces es una mezcla entre meditación, breathwork y movimiento. Y pues yo creo que eso también fue como que de alguna manera una dificultad que yo mismo me puse a través de mis creencias limitantes. Por eso si tú estás ahí dudando si seguir o no tu sueño, síguelo, ¿cachas? Porque esa es la mina de oro en la que estás sentado. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast Workcast, donde cada persona tiene su historia. Hoy vamos a ir a las artes místicas, como yo lo llamo, a las artes marciales. Para esto yo tengo un coach de vida que es mi amigo. No encontré un invitado más especial y más preciso para este tema porque este podcast les va a dejar fríos. Con ustedes el maestro Rúa. Qué gusto, ¿Qué hermano. dice mi hermano? Gracias por tenerme, mi bro. Bacán. Qué chévere, a los años, 10 años no le he visto. 10 años, la plena. Qué lindo, Simon. Bueno, yo le conocía como Simon. Vamos a emplear aquí el término Rúa. Mi amigo Rúa Capoeira. Bueno, mi hermano, él es instructor de capoeira, es coach, tiene varias certificaciones y se ha ido por lo espiritual también. Está haciendo un ejercicio que me decías, encontrar la masculinidad de los hombres. ¿Cómo era eso? Sí, se llama la cultivación de la energía sexual y viene de la raíz de un arte milenaria que se llama Qigong. Wow. Vamos a entrar a eso de lleno, pero quiero empezar desde tus orígenes. Genial. ¿Cómo empezaste siendo maestro de capoeira? ¿Cómo empezaste a involucrarte con eso? Porque no es normal. Por lo general aquí tú quieres hacer algún arte marcial y ¿qué haces? Haces jiu-jitsu, ahora hay escuelas de MMA por esto del cheat y toda la cuestión. Hay pocos que yo he escuchado, yo hago capoeira. ¿Cómo inicia Rúa en la capoeira? Chévere, hermano. Bueno, te cuento un poco. El camino en las artes marciales y en la cultivación del cuerpo físico, pues comenzó desde chiquito. Yo tenía como muchos problemas en cuanto a mi cuerpo, no estaba feliz con mi cuerpo. Yo tenía entre 8 y 10 años y mi mamá fue la primera que vio capoeira y dijo, oye, wow, yo quiero que tú empieces a entrenar capoeira. Y yo al principio como que la verdad me sentí bastante retado y como dudoso y no sabía si quería empezar, pero cuando empecé a entrenar capoeira, empezamos mi hermano y yo de muy chiquitos. Y cuando empezamos a entrenar capoeira, pues yo poco a poco fui enamorándome de la capoeira, enamorándome de romper estas barreras mentales que uno empieza a tener en su vida, que uno mismo construye esas paredes, ¿no? Entonces al derrumbar estas paredes y empezar a sobreponerme ante mis limitaciones, aparentes limitaciones, se empezó a volver como este ciclo virtuoso, ¿no? De esta motivación inicial genera trabajo y ese trabajo resultados y uno transforma esos resultados en nueva motivación, ¿no? ¿Qué es la capoeira para las personas que no sepan? La capoeira es un arte afroindígena brasilero que pues es la combinación entre una batalla, entre una guerra de trucos, podría decirse, y sí, como que tiene elementos también de movimiento, de expresión cultural, de baile. Entonces es una mezcla entre lo que nosotros conocemos comúnmente el día de hoy, entre artes marciales, gimnasia olímpica, breakdance y baile, expresión corporal, ¿no? Entonces esta mezcla corporal en donde se meten tantos elementos diferentes, ¿no? En donde realmente, pues, por eso no te digo que es un arte marcial, porque es mucho más amplio que solamente un arte marcial, ¿no? Entonces también tiene música, también tiene historia, es el único arte marcial latinoamericano, entonces es de alto orgullo para nosotros practicar capoeira y ser participantes. Pero es peligroso, o sea, sí le puedes lastimar a alguien con capoeira. Cada vez como que el nivel va subiendo, en la capoeira esto es una conversación, ¿no? Entonces la conversación, mediante tú te vas volviendo más experto, vas pudiendo tener más temas de discusión y poder ser más objetivo con algunos temas, ¿no? Entonces literal, como en una conversación, más adelante sí, o sea, la capoeira sí tiene contacto y chuta, en Brasil, las rodas de capoeira, que es el lugar donde sucede la capoeira, que es como un círculo de gente aplaudiendo y cantando y dentro del círculo sucede el duelo, la batalla,
pues sí puede ser un poco peligroso, incluso sobre todo las rodas que son en la calle, en donde la gente no tiene uniforme, no son una roda de una escuela en específico, sino que es una roda que sucede en la calle como una expresión cultural del pueblo. Ahí es donde realmente las papas queman. Ahí en la calle hacen un círculo y comienzan a hacer capoeira, pero ya comienzan, ahí o sea, bien calle. Ahí es a golpearse. Duro, ahí es duro, hermano. Y por ejemplo, y uno va haciendo... claro, yo cuando empecé a ir a Brasil, cada vez uno va ganando sus rangos, ¿no? Sus cinturones. Entonces uno dice, ay, no, yo soy profesor. Uno llega ya a la calle y a nadie le importa tú qué rango tengas, ni qué uniforme te pongas. La gente va como normalmente se viste y ahí se ve quién es quién. Y ahí no hay chance de vivir de historia, la verdad. Sí te dieron duro. Entonces ha sido duro. Yo normalmente soy chiquito entre los otros. Entonces como que en Brasil uno va y es, sí es un reto en contra de tu propia valentía, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque sí es un arte marcial donde no utilizamos protección, donde realmente, como estamos conversando, es una expresión cultural muy auténtica. Entonces no hay como mucha preparación. Uno muchas veces también cuando suceden encuentros que se vuelven un poco más objetivos, por decirlo de alguna manera, más fuertes en el ámbito del arte marcial, uno muchas veces ni siquiera sabe qué iba a suceder, sino que uno se encuentra con la persona correcta, uno se encuentra con la persona que estaba buscando algo parecido que uno aquí le dice la coteja. Si uno encuentra la coteja, cotejo. Sucede. Entonces, por eso la capoeira es como tan amplia, ¿no? Y difícil de exponer exactamente. También hay campeonatos donde hay referís y hay un juez, ¿cierto? Y hay un tiempo. Entonces, hay muchas modalidades diferentes de la capoeira. Tú, Rúa, instructor maestro de capoeira, si peleas con alguien en la calle, ¿cuánto te puede durar una persona peleando? Y tú, como artista marcial, o sea, ¿sabes? A mí me gusta mucho una enseñanza de un maestro muy importante que hablaba sobre el jiu-jitsu verbal. Y el jiu-jitsu verbal es aprender a que realmente lo importante en la calle, y esto es importante que lo recuerden, lo que más te va a servir es poder evitar que suceda eso, poder evitar que suceda el momento. Y si uno tiene que disculparse, aunque tenga la razón, uno lo hace, porque lo importante es llegar a la casa a ver a la gente que amas, ¿cierto? A ver a la gente que te espera, a poder seguir tu vida. Y no tener una reacción de niño, que es lo que normalmente siempre teníamos, ¿no? Que llevaba a estos problemas en la calle. Entonces yo creo que esto es lo que a mí más me ha funcionado, como aprender jiu-jitsu verbal y realmente aprender a con una gotita de miel, evitar que suceda cualquier lío y no tener que ensuciarse las manos ni dejar que los otros se las ensucien con uno. Entonces creo que esa es un buen tip, creo yo. Siempre evitar. Sí. Pero ahora, técnicamente, pongámoslo técnicamente. Yo, Pablito Mateo, me quiero pegar contigo. ¿Cuánto crees que puede durar alguien con un maestro de capoeira? Es un poco complicado, ¿no? Hay muchos factores diferentes que pueden entrar en duelo ahí, ¿no? Pero normalmente, pues, las patadas de capoeira son muy poderosas. Entonces, si uno logra impactar una patada correcta de capoeira, adiós, con un golpe, sí, se acaba. Pero en cambio, lograr impactarlo de la manera correcta, en el momento correcto, no es tan fácil, es un juego de azar, ¿no? Entonces, pues, es una pregunta complicada, ¿no? Porque hay muchos elementos que pueden jugar a favor. Pero les recomiendo que chequeen en National Geographic el documental de las patadas más fuertes de todas las artes marciales. Y la capoeira probablemente les dé una sorpresa. Mi hermano Rúa. Ahora vamos por el camino de la superación personal. ¿Cómo te convertiste en maestro? ¿Cómo estás empleando esto del ritual? Yo le podría decir un ritual para hombres, para descubrir o encontrar nuevamente su masculinidad. Qué chévere, hermano. Bueno, para mí la maestría va llegando a través del estudio, a través de la dedicación, y todavía definitivamente soy una persona en formación, ¿no? Y la formación espero no acabe ¿Nunca? Sino hasta el final, correcto, hermano. Y pues entonces las artes marciales poco a poco me han ido guiando en entender que la cultivación del cuerpo físico y la cultivación de nuestros músculos pues es un aspecto, ¿no? Pero son 3 aspectos principales que he visto del ser humano, que es el factor físico, el factor emocional y el espiritual, ¿no? El emocional y el mental pueden ser el mismo, ¿no? El emocional mental es uno, el físico es otro y el espiritual es el otro, ¿no? Y los 3 están muy, muy entrelazados, ¿no? Entonces, uno con la cultivación del cuerpo físico puede cultivar también su espíritu y su mente, ¿no? Porque como es adentro, es afuera. Entonces,
las artes marciales poco a poco me han ido llevando a entender que uno tiene que lograr la integralidad de la cultivación del ser, ¿no? En donde, pues entonces me encontré con una arte milenaria muy poderosa que se llama Qigong, que es un arte parte de la medicina tradicional china. ¿Quién te enseñó eso? Esto lo estudié en varios lugares, pero ahorita acabo de hacer un diplomado importante en el Centro de Medicina Integrativa, en el CMI, en Quito, un centro excelente de medicina tradicional china. Y ahí pues hice esta última etapa de estudios. Yo había conocido el Qigong en varias situaciones diferentes, ¿no? Pero como compartiendo entre amigos, ¿no? Y explorándolo poco a poco, investigando. Pero al hacer este diplomado fue realmente una inmersión muy profunda en lo que es la medicina tradicional china, en donde pues el Qigong es una mezcla de movimiento con respiración, con meditación. Entonces es una mezcla entre meditación, breathwork y movimiento. Es muy interesante y es muy poderoso, y cada vez mientras vas entrenándolo se vuelve más poderoso, uno lo va sintiendo cada vez más. ¿Para qué sirve eso? Sirve para aprender a canalizar nuestra energía interior, para aprender a sentir cómo fluye y aprender a ascenderla, literal. Entonces como que ahí muchas veces me pregunta la gente, pero ¿cómo que ascenderla? Entonces nuestra energía primordial, nuestra energía más poderosa se encuentra en nuestros centros energéticos inferiores, que es nuestra energía sexual, ¿cierto? Y en nuestro centro superior, que se llama el Shen, ¿sí? Que es el Dantian superior, es donde se encuentra la energía espiritual, ¿ya? Y es la energía más sutil. En cambio, la energía sexual es la energía más densa, que es como líquido. Entonces, así es como lo explica la medicina, ¿no? Que son las aguas que tenemos que evaporar para lograr que esas aguas vayan subiendo hacia este estado más sutil, en donde la podemos transformar en energía espiritual para controlarse más o menos. No solo conectar con nuestras emociones, que es el medio, sino conectar con nosotros mismos y con Dios, que es el superior, ¿no? Entonces es como esta teoría de ascender nuestra energía a través del Qigong y a través de la cultivación sexual, ¿no? Aprender a tener sexo de la manera correcta. Ahora, eso es algo de lo que a mí nadie nunca me habló en la vida. Entonces para mí eso fue un conocimiento. ¿Qué es tener sexo de la manera correcta? Eso me parece así como, esa es una pregunta que me he hecho mucho yo también. ¿Qué es tener sexo de la manera correcta? ¿Qué es tener sexo de la manera correcta? Pues el sexo en donde tú te descargas y riegas tu energía sin ningún objetivo, definitivamente no es la manera correcta. Correcto. La medicina tradicional china va hablando entre los hombres, sobre todo, en la edad que vamos teniendo, mientras vamos creciendo, mientras vamos volviéndonos mayores, cada vez deberíamos tener un ritmo de eyaculación menor, o sea, deberíamos eyacular menos veces, ¿cierto? Para poder mantener nuestra salud. Ahora, entonces la cultivación de la energía sexual es aprender que nuestros encuentros sexuales no sean solamente de conexión energética con la otra persona, sino que sean de recarga y no de desgaste, que es lo que normalmente estamos nosotros acostumbrados a hacer. Este sistema en el que vivimos nos ha ido construyendo, y mucho a los hombres, ¿Crees que el sistema, con malas prácticas? ¿Crees tú que el sistema nos controle de esa forma a nosotros los hombres? Definitivamente. Descargando mal el sexo. Definitivamente. Al sistema no le interesa un hombre poderoso, conectado con sus intenciones, conectado con su misión de vida, conectando con su Dios propio, su Dios interior, y con el Dios que dirige todo lo que sucede aquí, porque es más difícil de controlar. En cambio, un hombre adicto a la pornografía, que es la firme, ¿cierto? Que es así como nos quieren inyectar veneno desde guaguas en la mente. Entonces, ahora hasta en redes, ¿no? Desde chiquitos ya te aparece. Por eso es importantísimo concientizar entre todos que realmente ese es un veneno que nos está envenenando día a día. Entonces poder ser limpios de pornografía, creo que para los hombres es un aspecto importante y que no se habla mucho. Entonces, definitivamente, esa es una de las cosas que nos lleva a tener sexo de la manera equivocada. En cambio, poder encontrar una persona con la que sientas... Con la que conectes. Sí, con la que no necesariamente amor, pero que puedas admirar. Una persona que tú digas, wow, sí, admiro a esta persona, me gusta lo que hace, me gusta cómo piensa. Es como los filtros básicos para poder conectar con una persona, ¿no? Si uno conecta con una persona solo por lo físico,
y apenas uno termina el acto, uno quiere que la otra persona se vaya porque, ay, qué horrible tener que compartir 15 minutos con otra persona. ¿Cachai? Terminé ya. Entonces, creo que eso es algo que necesitamos empezar a decir y que la gente empiece a decir, sí, la verdad necesito tener un par de filtros. Y yo entiendo que a veces uno como hombre joven, muchas veces pues se sobrepone a sus filtros, no le importan mucho los filtros, pero en cambio es algo importante para aprender a poder conectar de la manera correcta. Entonces, el Qigong y pues la cultivación de la energía sexual, que el papá de esto se llama Mantak Chia, que es el que escribió los libros como Camisa de Hierro, como la cultivación de la energía sexual masculina, que son libros altamente poderosos, que son las cosas que me han abierto mucho la mente al estudio y a poder empezar a aprender esto. Habla sobre que igual la idea es poder a través del sexo recargarnos y revitalizar nuestras células, nuestra energía. Entonces hay varias técnicas diferentes como la aspiración del orgasmo, en donde él habla sobre que los hombres no sabemos y no conocemos el real orgasmo, sino que solamente conocemos cómo se siente la eyaculación, que es un sentimiento muy inferior. En cambio, él habla sobre una eyaculación sin orgasmo, una eyaculación sin un orgasmo sin eyaculación, ¿cierto? Que es un sentimiento, en cambio, muy superior, que habla sobre un sentimiento sobre los hombros, en la parte de atrás de la cabeza, que es como lograr el orgasmo real sin la eyaculación. Entonces, lograr separar esas dos cosas para los hombres es muy complejo. Es la primera vez que yo escucho algo así. Qué loco, ¿no? Sí, es locazo. Interesante. ¿Tú lo has logrado? Lo he logrado, hermano. Lo he logrado. Ahora, ¿cuál es la sensación de tener un orgasmo sin eyacular? O sea, se me pone la piel un poco de gallina de recordarlo, ¿cachas? Pero es una práctica que también lleva una cultivación. O sea, yo cuando logré esto llevaba 21 días sin eyacular, 21 días con retención firme e intencionada. Hay unos retos que hacemos unos grupos de hombres, hacemos retos de 30 días en donde nos juntamos a poder compartir este tipo de información y poder entre todos apoyarnos en el camino de la cultivación, que no es fácil. Hay caídas, hay bajadas, hay veces que nos encontramos con nuestra pareja y no logramos hacer la práctica como queríamos hacerla e igual terminamos eyaculando en la práctica, porque en estos días de cultivación la idea es poder evitar la eyaculación, ¿no? Pero es todo un rito, entonces. Es toda una práctica, es como una práctica muy física, sí. No, tal vez no le diría rito, pero sí es una práctica de esfuerzo en donde igual que en el gimnasio uno va y uno empieza a cargar poquito y poco a poco va cargando más y va cargando más. Y lo que te digo, por ejemplo, de la eyaculación sin orgasmo es una cargada pesada. Entonces poco a poco uno va acercándose hacia ese objetivo. Y entonces te digo que no es una cosa también que uno lo logra y que ya lo logró para siempre. No, claro, es una cosa que igual uno a veces trata de llegar y no logra. Danos algunos tips para poder lograr eso. Yo entiendo que debe ser una práctica muy compleja. Sí. Pero ¿qué tips pueden llegar? Hay 3 etapas diferentes del proceso y son etapas que también funcionan en el Qigong y en la meditación. En donde la primera etapa es entender cuál es la teoría de cómo funciona, entenderlo. La primera etapa. Primero tengo que entender cómo funciona, sí. Después tengo que imaginarlo, porque como todavía no puedo llegar a sentirlo, que es la última etapa, pues tengo que imaginarlo. Entonces, entenderlo es la primera etapa, imaginarlo es la segunda etapa y sentirlo es la tercera etapa, ¿no? Entonces, en estas 3 etapas es como va uno avanzando, ¿no? Las técnicas que hablan principalmente es aprender a sentir cómo uno se acerca al orgasmo y aprender a esperarlo. Las prácticas más fáciles son prohibir el orgasmo. O sea, juntarme con mi pareja y decir, bueno, el día de hoy vamos a conectar, pero ninguno de los dos puede llegar al orgasmo y esa es la regla. Y no saben lo divertido que puede ser ese juego. Entonces, esa es una de las primeras prácticas. Y a través de entender que el orgasmo no es el objetivo, todo se vuelve muy diferente. Al entender que el orgasmo no es el objetivo, sobre todo para nosotros como hombres, ya que esto es algo que nadie nos dice. Si yo hubiera podido descubrir esta información, no sé, 10 años antes, sería un hombre, no sé si muy diferente, pero definitivamente creo que hubiera disfrutado más mi sexualidad y hubiera sido tal vez más constructiva. A veces ¿no? de joven, ¿no? Tú vas y con la primera
que puede estar ahí en una fiesta o vos le ves una chica guapa y dices ya de un, pero no hay esa conexión previa, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, claro, sin filtro. Está guapa, listo. Exacto, sin filtro. O sea, y nosotros como hombres, normalmente pues nuestra psiqui está preparada de cierta forma para que nosotros estemos listos así, para poder tener sexo en un instante, e igual se pueda terminar así. Entonces, porque así es como normalmente nos ha enseñado vivimos en este mundo de comida rápida, por decirlo de alguna manera. Y lo mismo, comida rápida, sexo rápido, vida rápida. Todo rápido. Papi, no pregunte y vaya, hágale, ¿cierto? Entonces, como que de alguna manera esto es un llamado a poder tomarse con un poco más de pausa las cosas, porque igual, pues otro maestro importante de otro ámbito siempre hablaba que uno de los peores enemigos para conectar con Dios es la prisa, porque uno no puede conectar con Dios a prisa. Entonces, tiene que ser paciente, conectar con uno mismo y conectar con Dios y conectar así también con otra persona, porque la idea es poder entender que dentro de la otra persona también hay un Dios. Y entonces endiosarse el uno al otro a través del sexo, esa sería tal vez la manera correcta de tener sexo. Decía que, por ejemplo, cuando tú tienes relaciones con alguien, toda tu espiritualidad se conecta con ella y ella igual. Ajá. O sea, que si ella estuvo con varios chicos, toda esa carga va para ti, tú igual. Con varias chicas, ¿también se maneja eso? También se maneja eso. O sea, habla mucho sobre la divinización de nuestra energía, en donde tenemos que saber quién entra a nuestro templo. Entonces, por eso te digo, si es alguien que está endiosándote y que te está viendo con esos ojos que están buscando ver al Dios en tu interior, pues lo que hace es recargarte de tu energía, ¿no? Limpiar tu energía. Pero en cambio, si estás con alguien que está haciendo las cosas mal o por la espalda de otra persona, ¿cierto? Porque hay mucho de eso en la cultura que conocemos el día de hoy, que a los hombres también nos tienen metido un chip de infidelidad, ¿cierto? Sí, mientras con más mujeres estás, mucho mejor. Sí, más macho, más chévere. Y me parece que eso es algo también que si no lo hablamos, no lo cambiamos, porque no cambia, a no ser de que nosotros lo querramos cambiar, ¿no? Y creo que eso es algo importante también, ¿no? ¿Cómo cambias ese chip a jovencitos de 15, 16 años que están locos en edad de la cebra del burro rayado y que piensan que mientras con más mujeres están, les da un estatus mejor, les van a ver, oye, ese man es un loco, se acuesta con todas, es un crack? Me encanta, me gustaría que tal vez los chicos pudieran estar escuchando esto y de alguna manera entender que hay otra forma realmente de acercarse y de conocer nuestra sexualidad, ¿no? Y creo que es muy importante porque para mí yo creo que en mi crecimiento personal no hubo maestros de este tipo de prácticas que yo necesitara, ¿cierto? Que me dijera, no, amigo, no te puedes estar batiendo la paja todos los días, ¿cachas? Porque te estás destruyendo tu energía, tus proyectos, tus aspiraciones, ¿cierto? Y más bien el sistema lo que nos quiere es adictos a eso, ¿no? Adictos a estar ahí. Entonces yo creo que por eso es importante hablarlo. Y a mí, pues, lo que me ha introducido en este mundo de aprender a cultivar mi energía de la manera correcta, definitivamente han sido las artes marciales y la cultivación de mi cuerpo físico, ¿no? Entonces por eso digo que una cosa va entrelazada con la otra. Y el Qigong, que es este arte marcial, que para mí igual lo que me llamó fue el arte marcial, pues es tan profundo que habla sobre todo esto, esto fue lo que me introdujo a leer este otro libro que te digo y poco a poco ir estudiando cada vez más. Y pues llevo ya un tiempo de estudio en donde primero solo estudié mucho los textos y la sabiduría e hice solo el primer paso de entender, entender. Y después hace poco tiempo es que estoy tratando de llevarlo a la práctica. Y en la práctica, wow, brother, qué diferente es. Porque, por ejemplo, lo de leer el tema del orgasmo sin eyaculación para mí era muy utópico. Era, wow, sí, qué loco que sería. Sí, que los carros vuelen. Qué loco, ¿no? Qué loco que sería que los carros vuelen, pero... Sí, pero en cambio poco a poco uno acercándose a la práctica, cada vez uno va sintiendo ya más como el acercamiento de nuestra energía a ello, ¿no? Entonces uno a través de esta aspiración del orgasmo, que es una respiración profunda, con algo de lo que llaman ejercicios Kegel, no sé si han escuchado de los Kegel, que son unos ejercicios de nuestra área sexual, de nuestro diafragma sexual, para aprender a utilizarlo como una bomba de ascensión energética. Estos ejercicios en el cotidiano
hablan que es mucho para fortalecer nuestro sexo, para mejorar nuestra erección. ¿Cuál es uno de esos ejercicios? Son ejercicios como de apretar, de uno apretar nuestra área baja, ¿no? Ujú. Y poco a poco fortalecer esos músculos de nuestros Claro, diafragmas porque al final bajos. todo es músculo ahí también. Correcto. Entonces, lo que decíamos, como en el gym. Entonces, por ejemplo, para tú poder llegar al orgasmo sin eyaculación, tus músculos bajos tienen que Tienen ser que muy estar. fuertes para poder sostener la eyaculación y hacer que Ah, ascienda. ¿Cachas? claro, Literal. Para que no literalmente salga. para que no Correcto. salga y esa energía, Suba. qué Entonces habla locura. sobre los canales de energía de la acupuntura, ¿cierto? La acupuntura también es parte de la medicina tradicional china y es la parte que nosotros más conocemos aquí en Occidente. Sí, Pues el Qigong es otra parte, pero es parte del mismo conocimiento. Entonces habla sobre los canales energéticos, sobre los meridianos de energía, que es como estos ríos de energía que se esparcen a través de nuestro cuerpo, que nos ayudan a estar vitales, ¿no? Y habla sobre estos canales, son los más importantes, que son Renmai y Dumai, que es el canal que va desde Hujin, que es nuestra base, y va por toda la columna hasta la punta de la cabeza, y después baja hacia el paladar. Y del paladar empieza el segundo canal que baja por todo el frente, claro, desde acá. conecta con nuestro dantian inferior y baja nuevamente hacia nuestra base. Qué Entonces, locura. esta es la órbita microcósmica, en donde habla sobre cómo fluye la energía a través de nosotros, en este sentido. Y ese es el ciclo energético que utilizamos para la cultivación de la energía sexual. ¿Cómo es el ciclo? ¿Cómo asocio yo el ciclo energético? Porque se me vino algo. Muchas personas que, por ejemplo, fuman el Marlboro verde, que yo lo llamo, el Marlboro verde, dicen que eso también es energía, que les ayuda a llegar a la divinidad o les ayuda a concentrarse mejor o a relajarse. ¿Cómo ves tú esa cuestión de utilizar el Marlboro verde para esas prácticas? Bueno, en estas prácticas en específico, uno tiene que lograr concientizar mucho qué se siente en el interior de uno. Entonces, tal vez si uno es iniciante y está empezando con este tipo de prácticas, una planta enteógena o una sustancia que te saque un poco de tus sentidos, quizás en vez de ayudarte lo que haga es un poco como hacerlo más borroso, ¿no? Ujú. Entonces, porque tenemos que estar como muy conscientes de la energía. Pero también de alguna manera hay gente que conecta de una manera más poderosa a través de ciertas, sí, como el Marlboro verde, ¿no? Pero yo creería que más bien para estas prácticas en específico, tanto como para el Qigong, como para la cultivación de la energía sexual, Ujú. es muy importante primero Unos sentir, bien. sí, sí, sentir que se siente, porque nosotros no sabemos que se siente la energía en nuestro interior. Es algo que cuando yo empecé a practicar, era algo que me preguntaba mucho, pero ¿qué se siente la energía de recorrer mi interior, no? Y entonces poco a poco uno mientras va practicando y va tratando de entenderlo y después imaginarlo, después poco a poco su cuerpo le empieza a mostrar que uno también lo siente, pero es un proceso de paso a paso, ¿no? Entonces yo creo que tal vez si uno está haciendo la iniciación en el Qigong, la iniciación en la cultivación de la energía sexual, quizás evitar mezclarlo con otras sustancias para comenzar. Para comenzar. Sí. Ahora, yo te veo a ti ya muy centrado, tienes mucho conocimiento de este tema, pero quisiera hablar con el Rúa desde de hace 10 o 15 años. ¿Cuál fue tu peor momento y cómo lo fuiste superando para lograr ser ahora un gran maestro? Pues hermano, hay muchas, hay muchas dificultades que se van presentando en el camino, ¿no? Hay muchas, em, sí, hay muchas dudas quizás que uno va teniendo. Justo hablábamos, nosotros nos conocimos en la ESPE estudiando y, y yo dije, ¿por qué no estudié lo que yo amaba estudiar, que era esto, la cultivación del cuerpo físico? Educación física hubiera sido una carrera hermosa para mí. Ujú. Y yo decidí estudiar comercio exterior, que fue lo que estudiamos juntos. Y, y pues yo creo que eso también fue como que de alguna manera una dificultad que yo mismo me puse a través de mis creencias limitantes. Por eso si tú estás ahí dudando si seguir o no tu sueño, síguelo, ¿cachas? Porque esa es la mina de oro en la que estás sentado. Encontrar ese ikigai, lo que tú amas hacer y en lo que eres bueno y en lo que el mundo necesita y en lo que puedes ganar plata. Eso es lo que necesitas conseguir. Hay No muchos seguir, paradigmas, ¿no? no seguir parte del sistema. Eso, que, ay, es que si sigues eso no te va a funcionar. Correcto, hermano, correcto. Porque yo igual también dije, mis papás alguna vez me preguntaron, chuta, pero tú cómo le vas a dar de comer a tus hijos con capoeira. Y claro, yo al no tener ni idea, pues no supe cómo responderme esa pregunta, ¿no? Y ahí decidí estudiar comercio exterior.
pero en cambio nunca me gustó hacer comercio exterior, nunca fue algo que te apasionaba. Sí, que me apasionara. Entonces cuando terminé, pues lo que quise fue salir a hacer capoeira. Entonces, sí, creo que esas creencias uno a veces... Uno cree que por tener un papel que te certifique como mano de obra calificada para vender tu vida ante el mejor postor, tienes la vida solucionada. No es así. Cuando realmente es lo más lejos de la realidad. Entonces, encontrar realmente tu propósito en la vida, creo que es el camino real. Y pues a través de esto que hemos estado haciendo tanto tiempo, y encontrar que a mí lo que me faltaba realmente eran espacios para poder conversar con un amigo, pero para poder conversar de cosas constructivas, ¿no? Porque muchas veces nos juntamos con los amigos a conversar de fútbol, de chicas, de joda, de fiesta, de lo que Sí. pasó aquí, de lo que pasó allá, de la farándula, de lo que el sistema nos quiere ahí metidos. Locos. Pero en cambio hablar de este tipo de temas o hablar de Dios con un amigo chévere y uno poder sentarse a hablar de Dios. ¿De qué crees tú de Dios? Oye, ¿Qué sientes qué buen tú de punto. Dios? ¿Cuántos ¿Cuándo lo de hacen? ustedes se han sentado a hablar con su mejor amigo, con su grupo de panas? Decir, para ti, ¿quién es Dios? ¿Cómo crees que es el superior? ¿O crees que exista? Correcto. Ninguno. Creo que eso es algo que me encantaría que la gente que nos está escuchando pueda hacer una práctica. De decir, a ver, ¿con qué amigos en mi lista de manos? Porque no alcanzan, no necesitas más que tus manos para contar los amigos con los que puedes conversar de temas que realmente importan. Son pocos realmente. Y haciendo este ejercicio te darás cuenta de quién realmente es tu amigo y con quién realmente tú Así puedes es. cultivar tu ser. Porque cultivar tu ser no es solo salir a desperdiciarte, sino entonces a través de este lugar que yo decía, chuta ñaño, necesito espacios para conversar de Dios, conversar de cómo ven ellos la superación personal, la gestión emocional, que es algo que tampoco me habló nadie por muchísimo tiempo. La inteligencia Cómo- emocional, Cómo ¿no? gestionar mis emociones, cómo gestionar mi tristeza o mi enojo. Y entonces tener estos amigos con quien tú poder empezar a entablar este tipo de conversaciones y empezar a decir, bueno, queremos caminar para mejor, quiero cambiar quién soy para mejor, quiero superar quién era yo ayer. ¿Y cómo vamos a lograr esto? ¿Qué tipo de aprendizaje vamos a tener? ¿O quién tiene algo para poner sobre la mesa para poder cultivarnos entre todos, el uno al otro y autoconstruirnos? Eso es algo que no existía en mi Sí. vida. Entonces con mi esposa, con doctora Sananda, que está por ahí también pendiente para que la puedan conocer, con doctora Sananda empezamos a generar estos espacios de sanación colectiva, en donde en el inicio eran espacios donde solo nos reuníamos a conversar sobre distintos temas. Cada reunión poníamos un tema diferente. No sé, me acuerdo de los primeros, no sé, la reencarnación o sí, o Dios. Entonces como diferentes temas que Tema nosotros durísimo, pudiéramos... la reencarnación, ¿no? Duro, ¿no? Todo el mundo tiene una idea diferente, una percepción diferente y hay mucho de qué hablar en cuanto a Uf. eso, ¿no? Y entonces estos encuentros de palabra empezaron a ser unos encuentros de tanta riqueza personal, en donde dijimos, wow, bro, qué loco esto. Ahí empezó a cocinarse todo esto que les digo, de la energía sexual, porque aquí es donde empezamos a ir a qué es lo que quisiéramos estudiar, en dónde es donde creemos que tenemos que mejorar. Y ahí entonces en estos espacios de conversación y de autogestión e introspección, es que uno dice, no, yo quiero aprender de este tema, yo quiero hablar, la reencarnación para mí fue algo muy poderoso, en donde yo quise estudiar mucho de esto, y estudiar y meterme a ver qué es lo que todas las filosofías decían acerca de esto, y en dónde se encuentra el factor común, ¿no? Del sincretismo entre las religiones. Sí. Porque para mí la búsqueda de Dios es muy amplia. Para mí, mi vida, en general, uno de los factores importantes de mi vida ha sido definitivamente la búsqueda de Dios. Y porque- quién sabe, el mismo sistema nos ha puesto una imagen de un Dios muy distinto al que verdaderamente es. Correctísimo, correctísimo. ¿Quién sabe, Entonces, no? a través de esto, yo dije, definitivamente esta búsqueda tiene que poder también compartirse, ¿no? De la manera correcta. Entonces creamos esto que se llamaban los encuentros de almas, que fueron estos encuentros de palabra, de sanación colectiva que empezamos a generar y los trabajamos durante 2 años primero. Y después empezamos a mezclarlos con la música electrónica y con las setas psilocibe, ¿cierto? En donde se volvió una experiencia de conexión muy poderosa, ¿cierto? Entonces trabajamos con microdosis de psilocibe, de psilocibina, ¿Qué y es trabajamos eso? con música electrónica. Son hongos alucinógenos, ¿has escuchado? Con hongos. Ujú. Qué locos. Entonces con hongos alucinógenos, con psilocibe, que es como, pues nosotros trabajamos con microdosis, en donde la idea es poder, el psicoterapeuta con el que trabajamos, que es nuestro compañero de proyecto, pues habla sobre
que nuestra mente es como un nevado y que nosotros empezamos a bajar el nevado y va empezando a dejar este caminito en la nieve, ¿no? Y nuestros pensamientos y nuestras emociones empiezan a bajar la montaña a través de estos caminitos que ya están marcados, ¿no? Y con esta herramienta, con los hongos psilocibe, pues es como si volviera a nevar en la montaña y estos caminos vuelven a quedar totalmente sellados y uno tiene la oportunidad de crear nuevos caminos de pensamiento y de emoción, ¿cierto? Yo he escuchado mucho, por ejemplo, de eso, pero algunos yo he escuchado que igual se quedan medios locos, o sea, cuando... o se quedan igual con una discapacidad por los hongos. ¿Cómo manejan eso en la seguridad, tal vez, de que yo consuma algo y no, luego no me Claro, quede definitivamente. loco? Nosotros no hemos tenido nunca ningún tema así. Nosotros realmente trabajamos de una forma psicoterapéutica muy profesional. Arkin es la persona, el guardián del hongo, que es con quien estamos trabajando, y es un profesional muy poderoso, con mucho conocimiento, ¿no? Y la idea es poder hacerlo de la manera correcta, de la manera ceremonial y respetuosa, ¿cierto? Sabiendo que esta es una ceremonia ancestral de nuestros pueblos, en toda América. ¿Es como la ayahuasca, más o menos? Es parecido a la ayahuasca, pero es de la sierra, ¿no? Eso, digamos, Es de diferente cultura. Correcto, correcto, de otra línea. Pero es una práctica que se ha llevado desde la Patagonia hasta Norteamérica, en donde todos nuestros pueblos ameriquindios, ¿cierto?, han participado de estas ceremonias como el San Pedro, como los hongos psilocibe. ¿Y crees que la sociedad, por ejemplo, ha satanizado mucho esto de la ayahuasca, de estos rituales, por ejemplo, con los hongos? Pero te venden licor en la esquina para que vos te puedas emborrachar una semana y te dañes del cuerpo. Perfecto, es que al sistema le interesa la gente dormida, no la gente despierta y la gente conectada con su propia misión, con su propia divinidad de alguna manera, porque como yo te digo, cada uno también lleva un Dios dentro y hay que aprender a cultivarnos nuestro ser de manera integral para poder honrar a ese Dios que vive en nosotros, porque nosotros somos hechos a imagen y a semejanza de Dios. Y definitivamente entonces dentro de nosotros también habita Dios. Entonces por eso hay que aprender a cultivarlo de la manera correcta. Y el alcohol, en cambio, es el veneno perfecto. El veneno perfecto para mantenerte desconectado, desmotivado, falto de energía, falto de propósito, falto de foco. Entonces, por eso probablemente es legal. Por eso, qué buena frase. Sí, mi hermano. Por eso probablemente el alcohol y el tabaco son legales. Sí. Porque muy probablemente no sean lo que te edifica o lo que te haga crecer. Yo no digo que las plantas enteógenas sean una llave que te vaya a cambiar la vida, ni es algo que yo creo que todo el mundo debe experimentar con eso, no es necesario. Realmente uno aprendiendo a poder entender y ver la vida de una manera diferente desde otros ojos, porque depende mucho de los lentes que nos pongamos. Y hay muchos maestros que podemos ir buscando, ¿no?, que han visto la vida de formas diferentes, en donde creo que nosotros no tenemos que quedarnos con la forma de ver la vida necesariamente que nos dio la sociedad y nos dieron nuestros padres que tanto nos aman, ¿no? Sino que nosotros también buscar qué es lo que nosotros creemos y cuál es el criterio que nosotros tenemos acerca de la realidad, ¿no? Y empezar a construir a través de ello. Por eso, pues, igual estos espacios que te digo de sanación que hemos creado han sido muy poderosos, donde hemos llegado a conectar con mucha gente diferente. Entonces, la música electrónica también nos ayuda a poder celebrarle a la vida de la manera correcta, ¿no? Celebrar la vida construyéndose uno a nosotros mismos. Entonces, de alguna manera también aprender a irse de fiesta de una manera correcta. Entonces, por eso también hemos incluido, pues, estas microdosis de poder aprender a utilizar las herramientas de la madre naturaleza, de la tierra, para construirnos, ¿no? Es legal. Es legal, sí. Nosotros aquí en el Ecuador, pues tenemos, gracias a Dios, una ley que no solo ampara, sino que nos tiene como derecho el acceso a las ceremonias tradicionales de nuestros pueblos, ¿cierto? Claro. Incluida esta. Es una ceremonia tradicional. Pero todo esto en ceremonia. Todo esto en ceremonia. Claro, no es recreativo, sí, no es libre. Esto es bajo
cuidado profesional y en ceremonia intencionada, en donde poco a poco nosotros a través de esto podemos realmente hacerlo para conectar realmente con Dios, que ese es el propósito real. Claro, ¿no? o sea, el propósito, claro, no es diversión, sino No, es reflexión, digamos. correcto, y es poder hacer tu terapia psicológica personal. Correcto. Tú a ti mismo, que ha sido muy, muy poderoso poder descubrir estas herramientas, ¿no? Mi hermano, yo te quiero agradecer mucho esta información y esta palabra que tú diste. Va a ayudar a muchos jóvenes que están perdidos, que tal vez eran como nosotros cuando teníamos 15, 16 años perdidos en fiestas, en alcohol, en drogas, en cosas que no edificaban. Luego con el paso de los años nos damos cuenta de que fue perder el tiempo y nos golpeó duro. Pero ahora yo quiero que vayamos a una máquina del tiempo, Rúa. Quisiera retroceder el tiempo a tu momento más difícil. A ese momento que capaz tú no has contado a nadie, que te lo has guardado tú, o que te hizo cambiar y te hizo tocar fondo. Ahora, el Rúa del presente. ¿Qué consejo, qué le dirías a tu yo del pasado en su peor momento? Visualízate. Tú estás en tu peor momento. ¿Qué le dirías ahora? Ahorita yo creo que a mi yo del pasado que estaba viviendo su momento más oscuro, más difícil, le diría que se agarre de los hábitos, que pueda crear un hábito de meditación todos los días, un hábito de práctica de Qigong todos los días, y que no calcula el nivel de paz y el nivel de equilibrio que puede brindarte, porque uno realmente en esos tiempos oscuros, pasando por la tribulación, uno se siente muy perdido, muy desmotivado, muy fuera de foco, y realmente uno no calcula la cantidad de ayuda que uno se puede dar a sí mismo a través de prácticas fáciles, o sea, a través de poder sentarse a meditar unos minutos, poder tener estos espacios de conexión con su cuerpo como el Qigong, que son herramientas que yo obviamente tal vez en ese momento no las tenía. Entonces definitivamente lo que yo haría sería poder transferirme estas herramientas y poder practicar Qigong, poder practicar meditación y poder recargarme de la energía correcta, ¿no? Uno también el sistema lo vuelve a uno un adicto de dopamina, en el celular, en el porno, en la sexualidad, ¿cierto? Entonces uno en vez de buscar esa dopamina rápida que lo que hace es matarte. Sí, totalmente llevarte a tocar fondo, es aprender a cultivar esta buena dopamina, ¿no? Salir a trotar, meditar, hacer Qigong, bañarse en agua fría, literal. Entonces yo creo que estas herramientas, yo creo que sería lo que me transmitiría a mí mismo del pasado y me instaría firmemente a no subestimar esas herramientas de cultivación personal. Que estudie educación física. Y que estudie educación física, brother. Sí, sería, y que no se hueva a seguir sus sueños. No se hueva a seguir sus sueños, gente. Esa es la que hay. El sistema lo que quiere es que te ahueves. Tú no le des el chance. Tú sigue firme en lo que tú amas hacer, en lo que tú sabes que es tu misión. Es que no hay otra, hermano. Amén. No hay otra, ñaño. Bueno, mi hermano Rúa, yo sí te quiero agradecer por este tiempo. Hermano, una vez. Qué gustoso, qué chévere, qué hermoso. Tal vez algo que quieras decir a nuestros espectadores antes de irnos. Pues genial, nada, mi gente, que estoy ahí a las recontraórdenes. Me pueden encontrar como Rúa Ancestral en las redes. Estoy por ahí escribiendo un libro de breathwork y Qigong y escribiendo otro libro que se llama Los secretos del emperador, que justamente hablan sobre todo este tema de la cultivación de la energía sexual. Son libros muy cortitos, muy fáciles de leer, son ebooks en donde igual pues van a estar ahí, yo voy a estar publicándolos pronto para que igual uno pueda acercarse y tener este primer paso de entender. Para el segundo paso de empezar a imaginar, les invito a poder practicar Qigong conmigo también, que es un arte que yo creo que a todos, no importa lo que hagas, no importa lo que te guste, no importa tu hobby, no importa tu profesión, van a traer resultados muy profundos y muy interesantes. Y pues quien quiera hacer capoeira, ya sabe, estoy a las órdenes también para poder hacer capoeira, para poder entrenar entrenamiento híbrido, que es lo que yo hago, que es una mezcla entre musculación, calistenia y funcional, pues también estoy a las super órdenes. Y pues nada, gente, qué chévere poder conectar con ustedes. Invitarles este 9, 10 y 11 de agosto al Electrocamping Ascensión, que va a ser en Playa Escondida, en Esmeraldas, y va a estar hermoso. Estamos haciendo
una colaboración con varios otros colectivos, en donde van a haber muchos DJs, van a ser 3 días de música electrónica y nosotros vamos a llevar este conocimiento, vamos a llevar círculos de palabra, vamos a llevar prácticas de chikung, vamos a llevar ceremonia de cacao, que es otra de las primeras medicinas de nuestros pueblos americanos. Y pues nada, invitarlos a poder irse de fiesta de la manera correcta. Exacto. Bueno, mi hermano, muchas gracias por tu tiempo. Hermano, qué este chévere. podcast y este programa fue de mucha bendición. Muchas gracias, chicos, por vernos y recuerden, cada persona tiene su historia. Hasta luego.